Recordando que esto no se trata de nosotros, sino que esto es ¡Kairos al micrófono! Sean todos bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast Kairos al micrófono. Como siempre, agradecido de Dios y contento por la oportunidad de poder llegar a ustedes, a todos. Miren, vamos al mambo de una vez. Hipotéticamente hablando, en verdad. Me da miedo. No, tranquila, que todo va a salir bien. Ya, señores, en modo serio, hipotéticamente hablando, Wilma. Ahí está. Todos hemos tenido ese momento en la vida donde hemos tenido que ceder nuestra voluntad, que quizá al principio no nos gusta, para al final llegar a un bien mayor. En esos momentos, ¿cómo tú te has sentido? Porque no vamos a hablar de mí. Ni tampoco de mí. Esto es realmente no es una sensación agradable cuando uno tiene que ceder el control por completo de una situación. Sobre todo porque, por lo general, cuando nosotros estamos haciendo algo, entendemos que es lo mejor y nos acomodamos, de hecho. Así que, ¿cómo yo me he sentido? Impotente. Tal vez vulnerable, sobre todo porque uno se siente como expuesto ante esa persona a la que uno le cedió el control. Como con incertidumbre. Sí, con incertidumbre, en espera. Tal vez un poquito esperanzado porque uno dice, bueno, puede que sea mejor. O a veces sabiendo que va a ser mejor, pero en el momento tú no lo quieres aceptar porque es muy difícil tú soltarlo todo. Exacto. Realmente. Ya, no te voy a decir más. Interesante tema. Porque hoy nosotros queremos adentrarnos a eso, a ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de cómo nosotros nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a nuestros sueños, nuestras metas, para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Y ese es el tema que nosotros vamos a estar abordando en este día. Estamos hoy muy contentos y muy emocionados porque tenemos una invitada sumamente especial y muy querida por nosotros. No soy yo. Esto fue la vez pasada. Hoy tenemos una invitada real. Nuestra querida Lorena Espíritu Santo con nosotros hoy. Bienvenida. Gracias. Es un placer estar aquí, de verdad. Y es un gran reto, ¿verdad? Pero estamos aquí para juntos compartir la palabra del Señor y seguir creciendo como así Dios lo ha venido haciendo. Amén. Así es. Ahorita ustedes tenían un tema interesante acerca de ceder la voluntad y nuestra hermana Will estuvo comentando acerca de una experiencia personal. Nada relacionado, ella no mencionó nada relacionado a lo bíblico o ceder la voluntad ante Dios. Pero una pregunta, Carla, me gustaría saber. Ah, claro, tú me estás preguntando a mí como tú me No, vamos aquí, luego allá, y aquí yo estoy para preguntar, nadie me pregunta. Ay, qué bonito. ¿Alguna experiencia que tú tengas, Carla, en la cual ya sí conectándolo con lo espiritual, o sea, ceder la voluntad ante Dios, cómo tú has podido tener ese balance de cumplir tus metas, tus sueños, pero al mismo tiempo tener que ceder la voluntad ante Dios, tu voluntad ante Dios? Cuéntanos. Bueno, ya que lo preguntas. Bueno, realmente sí. Tengo una historia muy importante porque cambió el curso de mi vida, literalmente, hablando. Y es que yo desde pequeña siempre me había inclinado más hacia lo artístico como una carrera profesional. Me gustaba mucho el arte, la ropa, y yo decidí de un tiempo a otro que quería ser diseñadora de modas. Luego aterricé los pies en República Dominicana. Señor, gracias. Y me di cuenta que no podía, que es un campo muy difícil de incursionar. Entonces, teniendo a mi papá, su carrera, viendo todo eso de la mercadología, la publicidad, cómo eso tiene mucho que ver, cómo se presentan los productos y demás, muchísimas cosas que no vamos a hablar ahora porque no es el punto. Yo dije, bueno, me gusta, me llama la atención. Mucha gente me había dicho que yo tengo mucha creatividad para eso y demás. Y dije, bueno, pues voy a estudiar eso. Y pasé
la mayor parte de mi adolescencia y prácticamente terminando ya la escuela en esa mentalidad de que eso era lo que yo iba a estudiar. Pues sucede y acontece que yo estaba en un politécnico de enfermería y entré en contacto con carrera de salud, que yo siempre había dicho desde pequeña que yo podía hacer de todo, menos eso, porque a mí no me gustaba eso y que eso tenía que estudiar mucho y que hacer muchas cosas. Pues entonces pasó un suceso en el hospital y cuando me vi frente a ese suceso, recuerdo que mi corazón empezó a latir rápido y sentí como que nació de mí un amor como repentino y empecé a dudar de eso, de wow, Señor, pero no sé, porque yo realmente me gusta mucho mercadeo y como mi papá ya es un hombre que tiene mucha experiencia en el área, tiene mucho tiempo trabajando, es conocido, prácticamente podríamos decir que yo iba a tener un camino hecho. De médico tengo una cuanta familia, pero no era nada como cuando iba a estudiar mercadología y yo en esa encrucijada empecé a orar. Y el Señor me dijo, te quiero haciendo medicina. Gloria a Dios. Y cuando el Señor manda, uno tiene que ceder. Pero lo bueno de Dios es que aún yo cediendo eso, Él mismo se encargó de poner ese amor en mí, en ese momento, o al menos en esta experiencia, porque hay otras. Pero en esta, Él puso ese amor en mí por la carrera, el interés. Y aún con miedo, aún ahora que ya estoy terminando, sigo teniendo miedo, pero entiendo que la voluntad de Dios es que yo esté aquí. Y Él mismo se encargó de que esa transición no fuera tan traumática. Ahora, hay casos que quizás no es así, pero eso no significa que el Señor no está ahí. Ahí se cumple lo que nuestro Dios le dijo a Jeremías, nos dice a nosotros, que sus pensamientos y planes son más altos. Que yo no voy a hablar nada, la invitada. Sí, no. Gloria a Dios. Este tema es muy interesante porque cuando nosotros estamos hablando de ceder nuestra voluntad, uno no va a ceder la voluntad si uno no conoce o a quién se la va a ceder o qué es lo que le está pidiendo a cambio. Tú no cedes tu voluntad. Oigan esto, la voluntad no se cede voluntariamente. O sea, la mayoría de las veces ese no es el caso. La mayoría de las veces, en el caso del Señor tratando con nosotros, tienen que pasar muchas cosas en nuestro corazón, en nuestro carácter, muchos llamados de atención, de reprensión, para que nosotros entonces nuestro corazón sea transformado y podamos ceder esa voluntad voluntariamente como Dios quisiera que siempre fuese. Pero hay veces que Dios, en amor a nosotros, nos obliga literalmente, aún no queriendo cederla, porque sus planes, como dice Nisbet, son planes de bien, ¿verdad? Y hay un texto que yo quiero leer, que es en Efesios 5. Y dice, Pablo dice a los efesios, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados, y anden en amor, así también como Cristo los amó y se entregó a sí mismo como ofrenda agradable delante de Dios por ustedes. Pero entonces oigan lo que dice más adelante, dice, examinen qué es lo que agrada al Señor. No sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios para ustedes. O sea, lo primero que Pablo dice en el capítulo 5 es, sean imitadores de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que imitar de Dios? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que imitar de Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo que Dios nos está pidiendo que hagamos? Él nos está pidiendo que entreguemos nuestra vida como ofrenda delante de Él. O sea, que no les rehusemos nada. Y luego entonces Él dice, señores, conozcan cuál es la voluntad de Dios, no sean necios, sino procuren saber cuál es la voluntad de Dios, porque si no sabemos cuál es la voluntad del Señor, no vamos a saber realmente qué es lo que Él quiere que nosotros le entreguemos, qué es lo que Él quiere que nosotros le cedamos. Y a veces le estamos ofreciendo cosas que no necesariamente Dios está pidiendo, o nos estamos quedando con cosas que Dios sí nos está pidiendo y entendemos que Él es muy bueno para pedirnos esas cosas, porque como Dios me ama, no me va a pedir algo que me va a causar dolor entregar. Pero la mayor parte del tiempo, por nuestro bien y nuestro crecimiento, el Señor nos pide cosas que realmente duelen. Entonces nosotros nos encontramos ante esta situación que Dios nos está comparando con Cristo. O sea, sean imitadores de Dios como hijos amados, así como Cristo se entregó. Entonces quiere decir que la vida cristiana consiste en una entrega continua de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? En Mateo 17, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, que ahí está Pedro, está Jacobo, está Juan, y desciende Elías, y ellos están asombrados por lo que está pasando, y vemos a Jesús siendo transformado, o sea, se le está mostrando a Cristo con la gloria que Él tenía en el cielo, y Pedro ve esto, Pedro se asombra, y Pedro le dice, vamos a hacer una enramada para que nos quedemos todos aquí. Y mientras Pedro hablaba, dice la Biblia,
que hubo una voz, así como cuando iban a bautizar a Jesús, hubo una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo me he complacido, óiganlo a él. Entonces muchas veces queremos que Dios se complazca de nuestras vidas y no somos capaces de entregarnos como ofrenda. No somos capaces de ceder nuestra voluntad. Y aquí tenemos una clave, está diciendo, este es mi Hijo amado, yo me complazco, óiganlo a él. Entonces, ¿por qué Dios se complace en Cristo? ¿Cuál es la cualidad que tiene Cristo? Porque pudiéramos decir, es que Él es el Hijo de Dios, obviamente Él se va a complacer. No, mis hermanos, vamos a Hebreos, porque yo quiero leer esto textualmente, y estoy dando como un preámbulo, ¿verdad? Antes de exactamente. De entrar al mensaje. Ay, Oh my God. Vamos a Hebreos, capítulo 10, del 5 en adelante. Y mientras lo buscamos, entendamos que Dios dice esto, mi Hijo amado en el cual me complazco. Dios no se complace en nadie que no haga la voluntad de Él. Dios no se complace en nadie que no pueda ceder a su propia voluntad para seguir los propósitos, los sueños y los caminos de Dios. Porque a Dios le gusta más la obediencia que los muchos sacrificios. A Dios le gusta más que si Él nos pide una cosa, si Él nos está pidiendo, cédeme tal cosa, voluntariamente nosotros se la ofrezcamos. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que Él se complace en sus hijos, por medio de la obediencia. Entonces veamos qué dice Jesús en Hebreos 10, está hablando de Cristo aquí, ¿verdad? En Hebreos 10 del 5 en adelante dice, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces yo dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y miren qué dice el verso 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Otra vez tenemos la parte de la entrega, de ceder, de la ofrenda. Y que por Cristo aceptar esa voluntad, aceptar la voluntad de Dios, entonces en esa obediencia es que se puede cumplir la voluntad de Dios, y en esa obediencia es que a Dios le place decir, este es mi Hijo amado, yo me complazco en él. ¿En qué momento fue que Cristo aceptó esa voluntad? Nosotros sabemos que en Isaías, cuando Isaías recibe la visión, en el capítulo 6 de ese mismo libro, después que él vio el trono alto y sublime y las faldas del templo, como las faldas de Dios, ¿verdad? Cómo cubrían el templo. Después de esto, él dice que los seres que él estaba viendo preguntan, ¿quién irá por nosotros? O sea, ¿a quién enviaremos? Y sale una voz. Cuando tú lo estás leyendo textualmente, uno se puede confundir y pensar que es Isaías que está diciendo, yo voy a profetizar por ti. Pero si nosotros lo ponemos en el término mesiánico, porque esto es una visión que Isaías está viendo, entonces hay una segunda persona que está respondiendo allá y está diciendo, yo voy a ir por todos nosotros. Entonces, Dios dicta un mandato. ¿Quién va a ir por nosotros? Y Dios, cuando nos dice a nosotros, cuando nos habla personalmente, ¿quién va a dejar tal cosa por mí? ¿Quién sería capaz de entregarlo todo por mí? ¿Quién sería capaz de dejar sus sueños? ¿Quién sería capaz de abandonar sus propias metas? De dejar de perseguir sus propios sueños y proyectos para seguir mis sueños, para seguir mis proyectos. ¿Quién sería? Entonces Dios está esperando que nosotros le digamos, como Cristo le dijo voluntariamente, yo iré. Entonces, por eso es que a Dios no le pesa decir, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. No es solamente porque Cristo es el Hijo de Dios y porque es Dios, sino porque Cristo tuvo una actitud de obediencia. Y si ustedes no me creen que tenía que haber un acto de obediencia, entonces en Hebreos 5, verso 7, dice lo siguiente, Cristo, en los días de su carne, o sea, como nosotros, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, Cristo estaba sufriendo, o sea, en el momento que Cristo le está diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Señores, Cristo estaba ofreciendo su vida por pecadores voluntariamente, pero no quiere decir que no le duele. No quiere decir que no sufrió. Dice, el salmista David dijo, cuando iba a construir el templo, yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Entonces, probablemente la mayor parte del tiempo, las cosas que Dios nos va a pedir para que hagamos nuestra voluntad van a ser cosas que nos duelen. Porque ¿qué gloria recibe el Señor en que tú le des algo que ya tú le puedes dar? O sea, Dios recibe gloria en que usemos nuestros talentos para Él. Pero cuando Él nos pide algo que amamos, incluso a veces más que Él, y Él sabe que nos va a doler que se lo entreguemos, Él recibe mucha gloria sabiendo que por amor a Él, aún yo amando esas cosas, yo lo amo a Él mucho más y por eso yo entrego mi voluntad a Él. Entonces, Cristo, aún sufriendo, aún como botando gotas de sangre, dice el sudor de su cuerpo, aún así,
él estaba orando al único que podía librarlo de la muerte. Señora, a veces Dios nos pide algo, perdón que hago estas intervenciones. A veces Dios nos pide algo y nosotros le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Mira, pero si tú puedes, como Jesús oró, porque hay que ser sincero delante del Señor. Como Jesús oró, me dice, pero si tú me preguntas qué es lo que yo no quiero que tú lo hagas así. Dios no está pidiendo una cosa, haz que no me duela, pero Dios quiere que te duele en ese momento. Dios quiere que te duela, porque es en medio del dolor donde tú, literalmente, tu cuerpo experimenta ese desprendimiento de las cosas de este mundo que pueden competir con el lugar de Dios en nuestras vidas. Pero tú sabes algo interesante ahí, y es que, por ejemplo, tú misma dices que mayor gloria recibe Dios cuando son cosas que nos duelen, pero que por amor a Él, entonces las entregamos. Ahora es muy diferente cuando el Señor tiene que hacer que nos duela eso para entonces nosotros entregarlo. Son dos cosas diferentes. Eso es así. Porque muchas veces el Señor quiere que nos duela así porque es difícil, pero que por amor a Él lo dejemos. A otro, el tener que dejar que eso nos hiera de muerte para que entonces podamos entregárselo, porque muchas veces somos tercos, señores. Y no me saco, me incluyo. La mayor parte del tiempo. Somos muy tercos. A mí me gusta la actitud de Jesús, porque a veces nosotros podemos ceder nuestra voluntad, pero no con la actitud correcta, o no mantenemos la actitud correcta en el tiempo. Pero Jesús mantiene la actitud correcta desde el principio. Padre, yo voy a hacer tu voluntad, me voy a ir a entregar. Pero cuando está ante los discípulos y las personas que los rodean, dice, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Y en el momento entonces cuando la humanidad sale a flote, dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Así es. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice que nuestra actitud, dice el escritor, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, o sea, se dio su voluntad de manera voluntaria, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, mantuvo la actitud desde el principio hasta el fin y lo hace de manera voluntaria. Eso es así porque fíjate que no es solamente que Dios quiere que le obedezcamos, Él quiere que mientras obedezcamos tengamos una actitud correcta, como tú dices. Porque de qué no, por ejemplo, muchas veces nuestros padres nos mandan a hacer algo y uno lo hace con pique. Sí. Pero Dios merece que nosotros le dediquemos las cosas con pique. O sea, está bien, estamos dolidos, pero en medio de ese dolor y de esa aflicción reconozcamos quién es el que nos está pidiendo las cosas. Porque cuando nosotros tenemos una percepción clara de que es nuestro Padre Celestial, nosotros sabemos que Él nunca, o sea, cuando Él te pide algo, hace rato que Él tiene mucho más y te ha dado mucho más de lo que tú mereces y de lo que tú quizás pensaste en algún momento pedirle. Entonces, cuando nosotros resistimos darle algo a Dios, literalmente nos estamos cohibiendo nosotros de toda la gloria que el Señor nos quiere entregar después de eso. Y entonces vemos aquí cómo Cristo, luego de que oró al único que podía librarlo de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Dios escuchó a Jesús. Eso no quiere decir que Él le dejó de pedir que se beba la copa. O sea, Dios escucha nuestro clamor, pero eso no quiere decir que te va a pasar la manito y te va a decir, no te tomes la copa. No, a Cristo le dijo, tienes que bebértela. Tienes que beberte la copa de ira, porque esa es la única forma. Entonces, a nosotros a veces entregar nuestra voluntad es la única forma de salvarnos, incluso de nosotros mismos. Ceder a lo que yo quiero. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestro concepto de bueno no siempre, o la mayor parte del tiempo, no es el mismo concepto de bueno de Dios. Para mí hay muchas cosas que son buenas. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Para mí era bueno irme a Estados Unidos a hacer mi especialidad. Y yo tenía casi todo armado. Pues el Señor le tranca el juego a uno. ¿Por qué? Porque lo que para mí es bueno resultaría en mi muerte. Entonces Dios, como tiene un plan más alto que el mío, Él dice, entrégamelo. Y a mí lo único que me ha hecho Dios es bien. O sea, quedarme aquí y no tener quizás el estigma social que te presenta a ti ser un especialista graduada de tal universidad en Estados Unidos, eso a mí no me ha quitado nada. Todo lo contrario, el Señor me ha dado mucho más por yo hacerle caso y rendir mi voluntad a Él. Entonces, dice el verso 8, para entender cómo Jesús fue en la obediencia de hijo que Dios lo reconoce como digno de complacencia. Porque lo que nosotros queremos es ser hijos aprobados por Dios. Nosotros no queremos que en el día del juicio se nos diga, no te conozco. Nosotros queremos que en el día del juicio se nos diga, fuiste fiel. Todo lo que te pedí me lo diste. No me rehusaste nada. Entonces, como nosotros queremos eso, miren lo que dice el verso 8. Aunque era hijo con mayúscula está, o sea, aunque era Dios, eso es lo que está diciendo,
aprendió obediencia. ¿Cómo? Que Jesucristo aprendió obediencia. Pero, ¿cómo así? Aprendió obediencia porque a él se le dio un mandato. ¿Quién irá? Yo voy. A él se le dio un mandato y no solamente, no se quedó a mitad, como dice Nisbet, él lo cumplió. Y miren lo que dicen, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, o sea que la obediencia no perfecciona. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, nosotros estamos creciendo hasta llegar hasta qué nivel. La Biblia dice claro que nosotros estamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto fue perfeccionado en la obediencia. Entonces, la única forma de llegar a esa estatura del varón perfecto es si nosotros caminamos en esa misma obediencia, entregándole al Señor nuestra voluntad. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo fue que se manifestó la voluntad de Dios para con Cristo? Cristo tuvo que dejar su reino. Tuvo que dejar su gloria allá. Entrar en un cuerpo carnal de pecado. O sea, estamos viendo que se está denigrando totalmente. Cristo se despoja de su majestad y viene aquí a malpasar, a pasar trabajo. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Así que Él viene, deja todo allá, toda su gloria, viene para ser rechazado, para ser acusado, para ser enjuiciado injustamente y entonces morir en una cruz. Y esa era la voluntad de Dios, que Cristo hiciera eso. Entonces uno se pregunta, si era la voluntad de Dios para con su Hijo amado, ¿cuál va a ser la voluntad de Dios para conmigo? Seca. Y eso es lo que Él le pide a Cristo: dame tu vida. Entonces, ¿qué nos estará pidiendo Dios? Que nosotros también tenemos que entregarle, ¿verdad? Y me llama mucho la atención, volviendo al momento en el que Dios dice, este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. O sea, luego de que Dios lo reconoce, Él le dice, escúchenlo. Quiere decir que Jesús está diciéndonos algo que nosotros tenemos que prestarle atención. Cuando Jesús nos llama, ¿qué es lo que Jesús nos dice normalmente? O sea, cuando Él llama a sus hijos para que le sigan, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el plan que Él le presenta? Él le dice, lo van a tener todo. Ese evangelio está como muy raro, ¿verdad? Muy Agarra tu cruz y sígueme. Toma tu cruz, niégate a ti mismo. Efectivamente. Entonces, nosotros como que muchas veces se nos olvida que Dios no nos ha pintado nada fuera de lo que nosotros estamos viviendo. Dios nunca nos ha pintado una cosa distinta al sufrimiento, señores. O sea, dice la Biblia que a nosotros, a los que hemos creído, no solamente se nos concedió la dicha de creer, sino que también se nos concedió la dicha de padecer por Cristo. O sea, que esto es un regalo. Un privilegio. Óigame, es un privilegio sufrir, negarse, ceder la voluntad por Cristo. ¿Por qué? Carla, ¿tú vas a decir algo? Que muchas veces cuando la gente escucha esa parte de que vamos a padecer por Cristo, seguro piensa en esos misioneros que por la palabra, por predicar, arriesgan su vida, que ellos están viviendo eso realmente, no se lo pueden negar. Pero muchas veces también a padecer por Cristo, no solamente se nos habla de un dolor quizás físico, sino que se nos habla también de muchas cosas emocionales, muchas ofertas que se nos hacen, que quizá en el momento son buenas o que nos van a traer, por ejemplo, una estabilidad económica. Por ejemplo, Nisbi, que es un padre de familia, un trabajo que le dé la estabilidad económica de él no preocuparse por más nada de sus hijos nunca más. Es una tranquilidad para él en este tiempo, en esta tierra que él está viviendo. Mas, sin embargo, Dios le dice a Nisbi, no puedes irte ahí, o no, entrégame eso a mí. No aceptes ese trabajo. Y Nisbi va a sufrir y va a padecer, pero eso lo va a hacer por Cristo. Porque él está negando esa oferta de trabajo, no porque la esposa le dijo que no porque los hijos le dijeron que no, sino porque Cristo fue que le dijo que no, que ese no era su momento, que ese no es el trabajo que Nisbet debe de tomar, que si toma ese trabajo será un trabajo de muerte, aunque esté bien en la tierra, en el reino de los cielos va a decaer. Entonces muchas veces hay muchas cosas, incluso con cositas sencillas, cositas sentimentales, que quizá no la tomamos porque cuando comparamos, bueno, padeciendo por Cristo, y si lo que Cristo padeció por mí y lo queremos comparar, pero a veces yo pienso que caemos en un error de querer hacer lo mismo, porque se supone que nadie podía hacer lo que Cristo hizo, por eso vino y lo hizo Él. Así es. Entonces, Gloria a Dios. quizá usted no pueda sufrir como padeció Cristo,
Pero las cosas que usted sufra a causa del nombre de Cristo son válidas para Dios también. Eso no se quita, ya sea perder una amistad, ya sea terminar un noviazgo, ya sea cambiar un trabajo, ya sea cambiarse de ciudad donde usted vivió toda su vida, donde usted tiene su familia, sus amigos, por causa de Cristo, porque Cristo dijo, no, vete, que ahí es que te quiero. Todos esos son padecimientos por Cristo que son válidos a los ojos de Dios. Eso es así. Y eso que tú dices, o sea, es realmente importante porque nosotros tendemos como confundirnos muy fácil y creemos que Dios nos está pidiendo cosas muy difíciles por hacer. A Cristo le pidieron la cosa muy difícil por hacer, que es dar tu vida por gente que ni te conoce, por gente, o sea, es que Él no dio la vida solamente por los 12 discípulos. Cuando Él expiró y dijo consumado es, Él lo hizo aún por lo que habían de creer por la palabra de los discípulos. O sea, por nosotros que estamos aquí, que estamos aquí por esa razón, que le quede claro, ¿verdad? Fue por la voluntad de Dios de matar a su Hijo, entregarlo por nosotros, que nosotros estamos aquí. Entonces, si Cristo se hubiese rehusado, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría la humanidad? Entonces, eso es algo que nosotros nos tenemos que preguntar. Si Él lo entregó todo, porque es que a Cristo le costó todo. Entonces, cuando Dios nos pide algo que nos parece a nosotros muy grande, nosotros tenemos que plantearnos la siguiente pregunta: ¿y a Cristo qué le costó? ¿Cristo se rehusaría a darle eso al Padre? O sea, Él no negó su vida por mí. Y yo no le puedo entregar esta cosa que Él me está pidiendo, que a veces es solamente una, o a veces pueden ser 10. Pero la cantidad que sea, nunca se van a comparar a todo lo que Jesucristo hizo. Nunca hay un estándar de que ya te lo he entregado todo. Señores, cuando uno cree que se lo ha entregado todo, Dios descubre una nueva cosa que pedir. Sí. Cuando creemos que llegamos al estándar de que lo dimos todo, Dios dice, ahora necesito que me des otra cosa. Necesito que me des algo que hay en tu corazón que tú todavía desconoces. Por ejemplo, cuando tú sientes que tú estás bien espiritualmente, de momento ocurre algo y pasa algo como tan que en otro momento ni siquiera te hubiese importado, no te hubiese preocupado, y tú tienes un conflicto con tu hermano en la iglesia. Y tú te sientes raro porque tú estás yendo a la iglesia, pero tú te sientes como incómodo. Eso nunca te había pasado. Ya tú le entregaste el novio, le entregaste el trabajo, tú le entregaste al Señor muchísimas cosas que tú le estabas pidiendo. Tú estás al pie de la letra con todo. Espiritualmente tú estás bien, pero ocurrió algo y tú te sientes rara en la iglesia, te sientes incómoda, no te sientes en paz. Y uno no encuentra por qué está pasando esto. Entonces el Señor, para que no creamos que ya realmente hemos llegado a la estatura del varón perfecto, porque cuando eso pase, Señor, estaremos en el cielo. Cuando pase que lleguemos a la estatura del varón perfecto, es el momento que Dios dice, recoge que nos vamos. Entonces, como todavía no ha llegado ese momento, Dios siempre va a seguir encontrando cosas en nosotros que nos tiene que pedir. Sí, y que también cometemos el error a veces de enfocarnos solamente en esas cosas que están a la vista de todos. Así es. O sea, como que el Señor lo único que pide son esas cosas que hemos estado mencionando generalmente de, mi casa, mi relación, mi amistad, mi trabajo. Porque es más fácil. Así es. Y además, cuando uno cede esas cosas, uno sabe que va a llegar otro. O sea, si yo cedo mi trabajo, yo sé que el Señor me va a dar otro y que va a ser mejor. Pero cuesta mucho más reconocer que lo que nosotros tenemos que ceder forma parte de nosotros. Así es. Y Tienes que perdonar a tu papá. Nuestro carácter. Y que es algo que no puede volver. O sea, es cuando el Señor empieza a escudriñar lo más profundo de nuestro corazón para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos toda nuestra vida participando en la iglesia y qué sé yo, que de un momento a otro nos sentaron porque llegó otra persona para darle la oportunidad y ahí nosotros nos damos cuenta de que somos orgullosos. Así es. Porque nosotros estamos ahí sentados diciendo, pero es que yo lo hago mejor que fulano, ¿por qué no me están poniendo a mí? Hasta inconscientemente está eso en el corazón. Exactamente. Y uno no lo sabía hasta tú no lo ese sabías momento. hasta ese momento. Entonces, en ese momento tú tienes que, o sea, tenemos todos que ser conscientes de que, óyeme, tengo que ceder esto. Yo no sabía esto de mí. Y eso no puede volver. Y no es que el Señor te está diciendo, deja el orgullo, que más adelante yo te voy a dar un orgullo mejor. No. Hay un orgullo bueno. Hay un orgullo bueno. No. Hasta el productor se rió. Ya tú sabes que no fuerte. No, corazón. Dije, deja este novio inconverso, que yo te voy a dar un inconverso ¿Qué? descarriado. ¿Qué? Ajá. No, yo voy a descarriado ahora. ¿Qué le pasa? No, ¿Qué pasó? No, es que hay cosas que nosotros tenemos que dejar, pero de una vez y por todas. O sea, que si nosotros tenemos eso, la sangre de Cristo, nosotros no le hemos dado el chance de que corra por ese caminito. Mira, y eso me hace pensar incluso que hay veces que Cristo nos pone en situaciones, porque por ejemplo que nos sienten en la iglesia, a veces uno hasta puede
como mediar. Al final tenemos que entregarlo, pero uno puede mediar. Pero hay veces que el Señor nos aísla de todos para hacernos entender a nosotros que nosotros no teníamos una dependencia de Cristo, sino que dependíamos emocionalmente de la gente que nos rodeaba. Entonces ahora, esa gente de la que dependíamos emocionalmente, el Señor nos dice, entrégame a esa gente que tú tienes que depender de mí. Tu estado de ánimo no puede depender de nadie más, tiene que depender de mí. Y quizás suena como una tontera hasta que uno se ve en ese momento donde uno se encuentra solo, wow, pero nadie me escribe, nadie me llama, nadie esto, nadie lo otro. Y el Señor como que media con uno y le dice, sí, pero se supone que al final de cuentas yo estoy contigo y yo soy lo que tú necesitas. Tú tienes una dependencia y tú tienes que entregarme eso, porque de quien tú tienes que depender es de mí. Esto no se trata de mí, hoy va a ser muy yo sé. Porque nosotros hablamos mucho, lo decimos siempre al principio de los episodios, pero eso es como todas esas frases cuando tú vas donde tu hermano y tú le dices que Dios te bendiga, amén, igualmente. A veces estamos tan acostumbrados a decir esas cosas que no somos conscientes de lo que estamos diciendo en realidad. Del peso. O sea, cuando nosotros estamos diciendo esto no se trata de mí, es que independientemente de que mi hermano esté o no esté, no se trata de mí, no se trata de él, la obra continúa. Independientemente de que a mí me sienten o no, eso no se trata de mí, eso se trata de Cristo. O sea, no importa, nosotros somos una pieza que el Señor usa cuando Él quiera. Nunca tuvo algo que ver con alguno de nosotros. Así es. Se dé la voluntad en el ámbito humano. Cuando uno observa el escenario, yo cedo mi voluntad porque hay un beneficio. Eso pasa. Pero también cedo mi voluntad porque alguien me forza a ceder mi voluntad, pero no porque yo quiero ceder mi voluntad. Pero en cambio Cristo cede su voluntad no por un beneficio para Él. Es así. Y no porque nadie lo obliga, sino al final un beneficio para nosotros. Así es. Muy diferente. O sea, siempre estamos ganando. Cuando Siempre perdemos, estamos ganando. Cuando queremos. Y tú decías algo de que Dios, a veces nosotros creemos que estamos bien, oye, estoy allá. Y el Señor observando dice, mira, quiero eso ahora. Pero el Señor no hace eso para incomodarnos. Es que el Señor ve más allá de lo que nosotros podamos ver. Y cada vez que el Señor nos demanda algo, vamos subiendo de escalón. Porque hay cosas que podemos cederlas fácilmente. Pero a medida que van subiendo los escalones, hay cosas que están más arraigadas en nosotros, que nos impiden estar en comunión con el Señor. Y Él nos dice, dame eso ahora. Ahora, Él no nos forza. Él nos dice, entrégame. Porque yo necesito que tú aprendas. Porque Él tiene la autoridad y potestad para decir, te quito el orgullo. Y nosotros, te quito el rencor, te quito la ira. Como Dios tenía la posibilidad de hacer, sean salvos. Y Él quiso que Cristo muriera. Que hubiera un sufrimiento para que haya un mayor peso de gloria de ese sufrimiento. Y lo mismo pasa con nosotros, que el Señor nos demanda a nosotros, entrégame eso, porque está viendo cosas que nos hacen daño. Y dice, dame tu voluntad, que al final mi voluntad va a ser siempre agradable y perfecta para ti. De hecho, es como un escalón. Ahora que uno analiza, el Señor primero nos pide cosas materiales. Después entonces va yendo más profundo. A lo personal. Porque imagínense que, por ejemplo, el Señor, hay gente que, por ejemplo, dice, mira, yo quiero que tú dejes de usar un chin menos el celular. Y da dificultad. Ahora imagínense que del celular, bueno, mira, yo quiero que eso que tú tienes ahí, por poner un ejemplo, en contra de tu papá que te abandonó, yo quiero que tú me lo entregues. Eso va a ser una lucha fuerte. Pero yo sé que al final de ese escalón, yo siento que el Señor como que cuando uno llega en cuenta, digo, wow, ahora estoy mejor. Yo siento que el Señor como que mira a uno y hace así, tú ves que yo te lo dije. Te lo dije, bueno. Así es. Y que la misma Biblia dice que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Al presente, cuando Dios nos pide, cédeme tu voluntad, entrégame tal cosa, al presente eso causa mucho dolor y no lo entendemos, pero dice esa misma porción, dice que Dios no le pide esas cosas ni disciplina a los bastardos. O sea, la Biblia usa esa palabra bien fuerte. Dios disciplina y le exige y le pide cosas a los que son hijos legítimos. Y los hijos legítimos se demuestran que son legítimos cuando le entregan esas cosas en obediencia al Señor. Entonces, nosotros podemos estar aquí hablando muchas cosas, como muchos temas al mismo tiempo acerca de cómo la voluntad de Dios se aplica a eso. Y uno dice, pero que como que están hablando demasiadas cosas. Yo no entiendo cómo la voluntad de Dios está en esas cosas, pero es que la voluntad de Dios es
literalmente lo que Dios desea para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, Así su es. voluntad no es solamente afectar mi vida física. Su voluntad no es solamente afectar mi capacidad mental, mi salud emocional. Su voluntad es que con todo lo que Él haga, con todo lo que Él me pida, yo pueda llegar a amarlo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con todas mis fuerzas. A medida que nosotros le entregamos en el área emocional, sentimental, espiritual, las cosas que el Señor nos pide, literalmente estamos siendo ejercitados en un profundo amor a Dios. Porque cuando tú le entregas algo a alguien, confiando en quién tú estás depositando esas cosas, sabiendo que esa persona te lo está pidiendo por tu bien, por un bien mayor, porque te ama, entonces tú estás creciendo en una confianza, una profunda confianza delante del Señor, de modo que lo próximo que Él te pida, aunque te cueste mucho más, lo que uno piensa es, Él estuvo conmigo la primera vez que se lo entregué, Él va a estar conmigo esta última vez también. Y Jesús, en Lucas capítulo 9, Él se encuentra con 3 personas que quieren seguirlo, ¿verdad? Y la primera persona le dice, Señor, yo te quiero seguir. Y Él le dice, bueno, las zorras tienen sus madrigueras, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es el primero. El segundo, Cristo le dice, ven, sígueme. Y él le dice, espérate, déjame enterrar a mi papá, que se me murió. Y él dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y expande el reino de los cielos. Oh, Señor, pero tú sí eres duro, Cristo. ¿Cómo tú le dices que no entierra a su papá? O sea, que Jesús no siente, Jesús no sabe, créeme que Jesús siente porque Jesús lloró. Jesús lloró por cuando su amigo se murió. O sea, Jesús no era un insensible. Así que quiere decir que lo que Jesús nos está enseñando aquí es algo que va mucho más allá de simplemente hacer que tú te sientas mal con la decisión que tú estás tomando. O sea, el orgullo, la gloria de Dios no es que hacerte sentir mal a ti cuando tú le entregas algo. El orgullo del Señor es que esa voluntad, al tú ceder esa voluntad, tú estás siendo transformado conforme a la imagen de Jesús. Te pareces más a mi Hijo. Entonces, cuando nosotros le entregamos cosas al Señor que nos está pidiendo, lo que Dios está viendo es Cristo se está perfeccionando en Él y en ese Hijo yo me complazco. Entonces esa es la forma en que nosotros podemos sentirnos aprobados y que estamos complaciendo a Dios con nuestro obrar. Porque a veces queremos hacer muchas cosas y no estamos haciendo la única que Dios nos está pidiendo. Pero es esa que Él nos está pidiendo que le demos, esa voluntad que le entreguemos, la que va a hacer que delante de nosotros estemos aprobados. Entonces, el último que le dice, Maestro, yo te quiero seguir, Jesús le dice, cualquiera que ponga la mano en el arado, o sea, que me agarre, que me tome, que se entregue a mí y mire atrás, no es digno del reino de los cielos. O sea, cualquiera que siguiéndome y viendo que yo le pido todo, porque como Cristo lo dio todo, Él no va a pedir todo. O sea, literalmente es cualquiera que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa condición de negarse a uno mismo es todos los días entregarle todo al Señor. Toda nuestra vida, todas nuestras facultades, todas nuestras capacidades, nuestros deseos, nuestros proyectos. Y si hacemos esto mirando hacia atrás, no somos dignos del reino de los cielos. Entonces, procuremos que esas cosas sean viendo a Cristo que lo dio todo y que la pregunta en nosotros sea, ¿qué yo te puedo dar, Señor? ¿Qué tú quieres que te entregue hoy? Y esto me lleva a mí a pensar en una parábola, ¿verdad? Que es la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa, que se encuentra en Mateo capítulo 13. Y aquí lo que nos está mostrando en el libro de Mateo, gloria a Dios, gloria a Jesús. Ok. Mateo 13, verso 44 en adelante dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y luego dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Y qué nosotros estamos viendo aquí? Gente que se encuentran con el reino de los cielos. Y cuando Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, ¿a quién Él se refería? Era Él mismo. Era Él mismo delante de los hombres diciéndoles, yo le traigo al reino delante de ustedes. Ustedes no se pueden acercar al reino, entonces yo hice que el reino bajara. Ustedes no podían subir al cielo, yo hice que el cielo bajara a ustedes. Cuando Cristo se acerca a la gente, le dice, sígame, literalmente le está diciendo, si tú me sigues, conmigo tú tienes todo un reino, un padre, un nuevo gobierno, un nuevo destino, una nueva esperanza, algo eterno. Okay. O sea, las cosas que tú dejas aquí terrenales, tú las puedes dejar con confianza porque tú estás ganando cosas celestiales y eternas. El Señor te está pidiendo, deja aquí lo eterno, que tú estás de paso.
Cuando Cristo te dice sigue, te está diciendo te estoy abriendo el camino hacia el cielo, hacia algo eterno, y tú no puedes ir con todas las cosas que tú tienes aquí, por eso tienes que soltar muchas cosas. Todo lo que el Señor nos pide que entregue es porque no cabe en el nuevo reino. Caben para este reino terrenal, pero no caben para el reino celestial. Entonces, esta gente que encontró este campo, este hombre, o sea, ¿cuántos campos no había visto? Quizá era una persona experimentada en cosas de frutas, de árboles, no sé qué, y él sabía cuándo los árboles y la tierra era buena, ¿verdad? Como vimos en el episodio. y este hombre ve este campo y encontró un tesoro escondido y él no tuvo que preguntarse nada. Él dijo, esto vale más. Entonces, Cristo vale más. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que como Cristo vale más, yo dejo todo lo que tengo, lo vendo, lo doy, lo invierto, lo que sea, y me deshago de esas cosas para alcanzar a este nuevo tesoro. Al igual que el hombre de la perla. Yo tengo mi vida buscando perlas. Tengo mi vida escogiendo muchas cosas. Tengo mi vida escogiendo mi voluntad. Tengo toda mi vida haciendo lo que yo quiero, siguiendo mis propios sueños, mis propios deseos. Ahora, el reino de los cielos se acerca a mí y me dice, déjalo todo por mi reino. Y como yo sé que esa perla es más preciosa que todas las perlas que yo tenía, yo dejo todas esas cosas para seguir a Jesús. Amén. Entonces podemos concluir con que hacer nuestra voluntad nos ata al reino de este mundo, pero hacer la voluntad del Padre nos acerca al reino de los cielos. Amén. 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 Gloria a Dios. Señores, llegamos a mi segmento favorito que tenía mucho. Dame chance. Déjame soltar eso, ni soltar eso La porque... tuviste en el aire. No, yo voy a soltar la Biblia porque para no, este segmento no se puede tener la palabra. Aquí no. Amiga, te amo. Quiero que lo sepas. Gracias. Pero ya, está bien, Carla. ¿En qué segmento estamos? ¡Estamos en Ponme Claro! Así que a ponernos claro. A fuego. Mira, yo No creo estamos en tiniebla, no estamos en oscuridad. Quiero que me ponga clara. Escuche, señorita Lorena, póngame clara. ¿Qué se sintió hacerle la despedida de soltera a tu hermana menor antes que a la tuya? Estuvo difícil, sí, pero el Señor nos ayudó. ¿Qué fue lo más difícil de eso? Ay, Dios mío. No sé, que uno es más grande, uno quiere, tú sabes. Ponme claro, porque yo he escuchado, la tengo aquí, pero creo que se me falte nada. He escuchado que comes más que una lima nueva. Ay, no. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y qué es lo que más te gusta comer o has comido? Totalmente cierto, picapollo. Va cómodo el varón, porque hay tantos chinos que resuelven eso. Señor productor, yo necesito que usted me haga un close-up a su cara, porque esta pregunta yo la voy a hacer porque yo quiero que aprecien el cambio que hace esta joven cuando se le habla de esto. Ay, Dios mío, ¿qué es? Como esto lo ve mucha gente que no sabe tanto de ti. Es cierto que tu corazón ha sido conquistado por un hombre. ¿Y cómo está ese corazón que tan ocupado? Ay, Dios mío, estamos amarrados. Pero tú no eres alérgica y te veo poniéndote roja. Mi corazón tiene dos ocupaciones, Dios y él. Me encanta, señores. Yo creo que ya no le podemos hacer más nada a mi amiga. Miren, ya no se va a recuperar de eso. Así que vamos a despedirnos. En lo que ella se recupera. Sí, esto fue todo por el capítulo de hoy. Y ya ustedes conocen nuestras plataformas. Nos encuentran en Spotify como Kairos al Micrófono, en YouTube y en Instagram como Kairos Ministerio Juvenil. Y esto fue Kairos al Micrófono.